1900 semanas. Detengámonos un momento a pensar en lo que significa esta cifra. No es solo un número en un papel, son casi 37 años de levantarse temprano, de esfuerzo, de dedicación, de cumplir con un deber. Es, literalmente, una vida de trabajo. Una cifra así, en teoría, debería ser el pasaporte directo a un retiro tranquilo, a una vejez digna. Sin embargo, y aquí es donde se enciende la luz roja de alerta, esta impresionante trayectoria esconde un riesgo silencioso, latente, pero muy real, que puede deshacer una gran parte de ese esfuerzo. Es un peligro que se esconde en los detalles más pequeños del sistema. Así como lo oyen, décadas de trabajo, todo ese sudor, todo ese sacrificio pueden literalmente evaporarse por un cálculo mal hecho. Un simple error, una omisión por no conocer cómo funciona el sistema puede costar miles y miles de pesos cada mes de su pensión. Piénselo de esta forma. Una pérdida de, digamos, 10,000 pesos mensuales. En un solo año, esos son 120,000 pesos que no van a recibir. Y en 10 años, es más de 1,000,000 de pesos que se fueron, que ya no están. Esto no es un juego de números. Estamos hablando de su futuro, de su calidad de vida, de su tranquilidad y la de su familia. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto paso a paso. Hemos preparado este análisis como si fuera una clase maestra de protección financiera, para que tengan el mapa completo y sepan exactamente qué hacer. Primero, vamos a hablar de la alerta, semanas en riesgo, para que entiendan la urgencia del asunto. Después, vamos a sacar a la luz las trampas ocultas, esas que tiene el sistema y que nadie se toma la molestia de explicar. Para que vean cómo esto pasa en la vida real, analizaremos el caso de Juan Pérez, una historia que les aseguro les va a abrir los ojos. Luego, pasaremos a la acción, les daremos su plan de 5 pasos para que tomen el control desde hoy mismo. Y muy importante, si se quedan hasta el final, vamos a revelar la estrategia clave que puede cambiarlo todo, la modalidad 40. Y se preguntarán, ¿por qué tanta urgencia ahora? Porque el sistema de pensiones no es una foto fija, no es algo estático. Es más bien como un río, siempre está en movimiento. Las reglas cambian. La inflación, que todos sentimos en el supermercado, también golpea los cálculos de la pensión. Las famosas UMAS, las unidades de medida y actualización, se ajustan cada año y con ellas se calculan los topes y las cuotas. Y ni hablar de las reformas a la ley, que a menudo endurecen los requisitos. Ignorar estos detalles hoy es, de verdad se los digo, programar una sorpresa muy amarga y, lo que es peor, irreversible para el día de su retiro. Es un error que no se puede corregir después. Ahora sí, aquí empieza todo. Este es el punto de partida. La pregunta fundamental, la bifurcación en el camino. ¿Pertenecen a la ley del 73 o a la ley del 97? La respuesta a esta pregunta define por completo su universo de retiro. Son dos mundos distintos. Si empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, están bajo la ley 73 y aspiran a una pensión de por vida calculada por el gobierno. Si empezaron después de esa fecha, están en la ley 97 y su retiro depende de lo que hayan juntado en su cuenta de Afore. Entender a qué mundo pertenecen no es una opción, es el cimiento sobre el que se debe construir todo su plan. Perfecto. Ahora hablemos de esas trampas silenciosas. Son errores, descuidos, que actúan como una gotera constante que poco a poco va vaciando el valor de su pensión sin que se den cuenta. Se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Vamos a hablar de esos periodos sin trabajo que quizás pensaron que eran inofensivos y de cómo el salario promedio que creen tener puede ser, en realidad, una ilusión. Son esos detalles técnicos que lamentablemente la mayoría de la gente pasa por alto. Y aquí se los presento. Este es el enemigo público número 1 de una pensión alta, las lagunas de cotización. Dicho de una forma muy simple, es cualquier periodo en el que no tuvieron un trabajo formal con un patrón, y por lo tanto, nadie hizo aportaciones a su nombre en el IMSS. Quizás fue un tiempo que trabajaron por su cuenta, un negocio que emprendieron, un periodo de desempleo o incluso un tiempo que dedicaron a cuidar de la familia. Pueden ser unos meses o incluso años. En el momento parece no tener importancia, pero les aseguro que su efecto en el cálculo final de la pensión es simplemente devastador. Muchísima atención a este mecanismo, por favor, porque esta es la parte más importante y la que causa más problemas. Para calcular la pensión, el IMSS necesita el promedio de su salario de los últimos 5 años de trabajo, o sea, las últimas 250 semanas que cotizaron. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Qué pasa si en esos últimos 5 años tuvieron lagunas, o sea, meses o años sin cotizar? Uno podría pensar que se promedia con cerros, pero no, el sistema hace algo mucho peor para su bolsillo. Viaja hacia atrás en el tiempo, ignora esos periodos sin cotización y sigue buscando hacia el pasado 1 año, 2, 3, los que sean necesarios hasta que junta 250 semanas completas. Y ahí está la trampa mortal, puede terminar encontrando salarios de hace 7, 8 o hasta 10 años, que por la inflación y las condiciones de esa época eran muchísimo más bajos. Esos salarios viejos son los que se meten a la licuadora y destruyen por completo el promedio de los buenos salarios que tuvieron recientemente.
Para que todo esto no sea solo teoría, para que le pongamos cara y nombre al problema, vamos a analizar un caso práctico. Es la historia de Juan Pérez. Es un nombre ficticio, claro, pero su situación está basada en cientos de casos reales que vemos todos los días. Juan Pérez podría ser un vecino, un familiar, podría ser cualquiera de nosotros. Es un espejo de lo que le puede suceder a quien no está preparado. Miren, este es Juan, un hombre trabajador de 62 años bajo la Ley 73. Tenía un historial impresionante de 1.850 semanas, muchísimo más del mínimo que pide la ley. En su último trabajo formal le iba muy bien, ganaba cerca de 1.200 pesos al día. En papel, su futuro se veía brillante, completamente asegurado, él estaba tranquilo. Pero noten el dato clave, el detalle fatal que lo cambió todo. Sus últimos 2 años, justo antes de pensionarse, los trabajó por su cuenta, de manera informal. Esto creó una laguna de cotización enorme justo en el tramo final, el más importante de toda su vida laboral. Y esta gráfica es la catástrofe financiera en una imagen. Juan, basándose en su último buen sueldo, esperaba una pensión de más o menos 23,000 pesos al mes, una cifra muy cómoda para vivir con dignidad. La realidad, lo que le llegó en su resolución oficial, fue un golpe brutal. Solo 11,800 pesos, menos de la mitad. Imaginen recibir esa noticia. Esta diferencia no es un numerito, es la diferencia entre una vejez tranquila y una vejez de lucha, de preocupaciones, de no poder cumplir los sueños que tenía para su retiro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se llegó a este desastre? El error fatal, la causa de todo, fue esa laguna de 2 años al final. Como no tenía cotizaciones recientes, el sistema del IMSS hizo exactamente lo que explicamos. Retrocedió en el tiempo para encontrar sus 250 semanas, ¿y con qué se topó? Con los salarios que Juan tenía hace 7 años, cuando apenas ganaba 400 o 500 pesos al día. Esos sueldos antiguos y bajos fueron los que se usaron para el cálculo, diluyendo, pulverizando el valor de sus buenos ingresos recientes. Sus 1,850 semanas perdieron toda su fuerza por culpa de un promedio salarial destruido. La historia de Juan es una advertencia muy severa, pero no tiene por qué ser su destino. Ahora, vamos a cambiar el tono. Pasamos de la alerta a la acción. No estamos aquí solo para generar preocupación, sino para darles herramientas. Vamos a darles un plan claro, práctico de 5 pasos, para que tomen el control de su futuro y lo blinden. Se trata de pasar de ser una posible víctima del sistema a ser el arquitecto de su propio retiro. Muy bien, vamos a desglosar este plan de protección. Paso número 1, verificar. Hoy mismo, al terminar de ver esto, entren al portal del IMSS y descarguen su reporte de semanas cotizadas. Es gratis, es su derecho y es su obligación. Revísenlo con lupa, línea por línea, y detecten cualquier hueco, cualquier laguna. Paso 2, identificar. Confirmen su régimen. En ese mismo reporte verán la fecha en que los dieron de alta por primera vez. Si es antes del 1 de julio de 1997, son Ley 73. Paso 3, calcular. Hagan la cuenta real de su salario promedio, buscando las últimas 250 semanas que sí cotizaron. Sean honestos. Paso 4. Simular. Usen las calculadoras oficiales del IMSS para tener una proyección, una foto de cómo se ve su futuro hoy. Y el paso 5, el más estratégico. Si están en Ley 73 y ven que su promedio es bajo, es momento de investigar estrategias avanzadas para corregirlo. Y esto nos lleva directamente a esa estrategia que prometimos al principio. La herramienta más poderosa, el as bajo la manga, para quienes están bajo la Ley 73 y quieren, de verdad, mejorar radicalmente el cálculo de su pensión. Hablemos de la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, que todos conocemos mejor como la modalidad 40. A ver, ¿qué es exactamente la modalidad 40? Piénselo de esta forma. Es muy sencillo. Es un programa que le permite al trabajador, que ya no tiene un patrón, seguir cotizando por su propia cuenta. En pocas palabras, uno se convierte en su propio patrón ante el IMSS. Y esto permite hacer 2 cosas que son oro molido. Primero, seguir sumando semanas para no perder sus derechos. Y segundo, y aquí está la magia del asunto, permite registrarse con un salario diario mucho más alto del que tenían, pagando ustedes mismos las aportaciones. Es la forma perfecta de tapar esas peligrosas lagunas y, más importante aún, de inflar su promedio de los últimos 5 años de forma totalmente legal y estratégica. Ahora, sé lo que muchos estarán pensando. ¿Y esto cuánto cuesta? Miren, tenemos que cambiar la mentalidad. Esto no es un gasto, es la mejor inversión que pueden hacer en su futuro. Vean la tabla. Por ejemplo, invirtiendo alrededor de 12,700 pesos al mes, uno puede cotizar con el salario más alto que permite la ley, el tope de 25 UMAS, que para el 2026 será de casi 3,000 pesos diarios. Registrar este salario durante los últimos años tiene un impacto exponencial, gigantesco, en su promedio final y por lo tanto en su pensión. Pero lo bueno es que es flexible. Si el presupuesto es menor, se puede optar por registrar un salario intermedio. La clave es que la modalidad 40 les devuelve el control para definir con qué promedio se van a retirar.
Al final del día, después de toda esta información, de los números y los ejemplos, todo se resume en una sola idea, una idea muy poderosa. El conocimiento es su mejor defensa. La información, la planificación y la acción son su único y más fuerte escudo protector. Esperar a ver qué le toca el día que vaya al IMSS es dejar su futuro al azar. Tomar las riendas hoy es garantizar el resultado que ustedes se merecen por tantos años de trabajo. Y algo que debe quedar muy muy claro, este análisis es una guía educativa, es una clase para darles poder a través del conocimiento. Sin embargo, cada caso es un mundo diferente. Sus semanas cotizadas, su edad, su capacidad de inversión, todo es único. Por eso, antes de invertir un solo peso en modalidad 40 o de tomar cualquier decisión financiera importante, la asesoría de un experto certificado en pensiones es absolutamente esencial. Es la única forma de diseñar un plan a la medida de sus necesidades. Y con esto les dejamos una pregunta en el aire. No para que la piensen mañana, sino para hoy. Después de ver el riesgo tan real que existe y de conocer las herramientas que tienen para defenderse, ¿qué acción concreta van a tomar hoy, ahora mismo, para proteger esas décadas de esfuerzo y asegurar la tranquilidad que tanto han trabajado y que por supuesto tanto merecen? Las leyes y los cálculos de las pensiones no son estáticos, cambian constantemente. Para mantenerse protegidos y siempre un paso adelante, suscríbanse a Sabiduría Financiera y activen esa campanita de notificaciones. Si esta información les fue de utilidad, un me gusta nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Y lo más importante, compartan este análisis. Piensen en cuántas personas como Juan Pérez hay ahora mismo caminando a ciegas hacia un futuro financiero muy incierto. Ayúdenos a ayudar a otros a proteger su futuro y el de su familia. Muchas gracias por acompañarnos.